Empezamos ahora sí nuestra clase. Bienvenidos a todos. Esta es la clase de estudio bíblico donde estamos estudiando libros de la Biblia y estamos nosotros estudiando verso por verso, como quien dice, diferentes libros. En esta ocasión estamos estudiando el libro de Daniel y les doy la bienvenida a todos los que están aquí en esta tarde, donde quiera que estén escuchando también, donde quiera que vean o a través de la internet, si alguien lo está viendo en este momento, pues bienvenido. Únase a lo que Dios está haciendo a través de la palabra de Dios y que pueda ser de bendición y pueda ser de tremendo beneficio para su vida. Vamos a entrar leyendo el capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó, los utensilios, en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 15: y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Versículo 19: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Gloria a Dios por esta tarde que estamos aquí, y gracias a Dios porque estamos empezando. Bueno, ya hace un momento di una introducción general al estudio del libro de Daniel, porque es importante y todo eso, pero en este momento vamos a entrar ya de lleno en sí al pasaje que estamos leyendo y que es el que nos toca a nosotros en esta tarde juntos estar leyendo. Cuando nosotros pensamos en Daniel no sabemos nada de quién son sus padres, no sabemos mucho realmente quiénes fueron sus papás, no sabemos exactamente cómo fue su niñez, pero sí podemos entender cómo fue por la manera como él se comporta cuando lo llevan preso a Babilonia. Pero nosotros nos damos cuenta que Daniel fue llevado preso, cautivo, literalmente como un esclavo, a servir en el reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor había conquistado Israel. Si ustedes leen el libro de Jeremías, por ejemplo, Jeremías habla de que les está previniendo, les está diciendo, porque ustedes no se han olvidado de Dios, Dios va a mandar a ese ejército, a este reino, y los va a conquistar, porque ustedes no han servido a Dios. Capítulo 25 de Jeremías les advierte acerca de eso y les dice realmente cómo ocurrió que Israel fue conquistada en el primer año, dice ahí, del rey Joacim, rey de Judá. Más o menos, para que tengan una idea, esto ocurrió, para que tengan una idea, como 600 años antes de que Cristo naciera, más o menos. O sea, 600 años de que Cristo naciera, Daniel vivió y fue llevado como esclavo. Aquí está Jerusalén, en el Medio Oriente, por un reino al norte que se llama Babilonia. Babilonia, si ustedes conocen el mapa del mundo,
hoy en día es lo que es el país de Irak. ¿Saben dónde está el país de Irak? Los que saben de la guerra de Irak. Ok, Babilonia básicamente es lo mismo que el país más o menos moderno de Irak, es lo mismo. Fue llevado para allá, más o menos él tenía como aproximadamente de 10 a 14 años de edad máximo, no más de esa edad. Ni siquiera era un joven, como a veces decimos, y el joven Daniel, en aquel tiempo ya era considerado como un joven. Si por ejemplo tenía 13 años, ya era tratado como adulto, de acuerdo a las costumbres judías, pero en realidad, de acuerdo a nosotros, era un niño. Vamos a decir, para ponerlo en término medio, tenía 12 años de edad. Mi hijo Josué, ¿lo conocen ustedes? Ok, él tiene 12 años de edad, más o menos de esa edad estaba Daniel, el que estamos nosotros estudiando en esta tarde. Era literalmente un niño pequeño que de pronto lo arrancan de su familia, de su casa, de donde él vivía, y literalmente lo llevan a una nación. Hagan de cuenta como que Estados Unidos conquista Guatemala, algo así era la comparación en cuanto a poder. Babilonia era la potencia mundial. Israel era un pequeño pueblecito comparado al tamaño de Babilonia realmente. Eso es conquistado, y hagan de cuenta que a un niño de Guatemala, el hijo de algún senador o de alguien así en la política del gobierno, de 10, 11 años, se lo traen a él y lo traen a Estados Unidos, lugar que no conoce, no habla el idioma, otra religión, otras costumbres, todo diferente. No es para que pongamos en perspectiva lo que Daniel vivió, que a veces nomás leemos así por encima y no nos damos cuenta realmente de qué fue lo que está ocurriendo. Probablemente sus papás o murieron o los mataron. Probablemente él los vio morir a lo mejor, o a lo mejor vio cómo se los llevaron a su papá como esclavo, ¿verdad? Y a su mamá probablemente o la mataron o la violaron. No sabemos mucho, no sabemos casi nada realmente de qué fue exactamente lo que les pasó a los padres. Lo que sí que Dios dice que era algo terrible, que ellos iban a pasar por una tribulación tremenda, el pueblo de Dios, por rebelarse. Bueno, a este joven Daniel, dice la palabra del Señor, que fue llevado a Babilonia. Y dice la palabra en el versículo número 2, noten que Nabucodonosor venció al pueblo de Dios, no necesariamente porque era una potencia, pero porque Dios le había dado la espalda al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se había rebelado en contra de Dios. Versículo 2 dice, y el Señor, note, el Señor entregó en sus manos, o sea, en las manos del rey de Babilonia, a Joacim, rey de Judá. Y dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben cuáles son los utensilios de la casa de Dios? ¿Sí saben qué es? ¿Qué es la casa de Dios? Era el templo. ¿Y cuáles eran los utensilios? Copas. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más utensilios había? Había una lámpara, ¿se recuerdan? Candelabro. Había el altar de bronce y así varias cosas. Dice que algunos de los utensilios de la casa de Dios los tomó y los trajo a la tierra de Sinar, o a la tierra de Babilonia. En otras palabras es lo mismo, Sinar y Babilonia, a la casa de su Dios. Los trajo al templo del Dios de ellos y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, no te dice que trajese, y esto era algo común entre los babilonios, lo que aquí estamos viendo, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. O sea, él dice, quiero que me traigas de entre los niños de 12 a 14, 15 años, de los que sean más educados, mejor alimentados, los que tengan mucho potencial, de lo mejor. Le dice, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Tráeme los más inteligentes que puedas encontrar, los más sabios, los mejor alimentados, los mejor vestidos, los mejor estudiados. O sea, quiero lo mejor de lo mejor. E idóneos
para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras, o sea, que los educaran en la cultura, en las costumbres y en todo lo que ellos deberían de aprender ahora de Babilonia. Dice la letra y la lengua de los caldeos, que así les decían también a los babilónicos, caldeos. Ese era su nombre también. Ahora, Dios había advertido al pueblo y el pueblo nunca se arrepintió realmente. Ellos prefirieron confiar en Egipto, que Egipto los iba a librar, porque Egipto era otra potencia mundial. Pero cuando ellos confiaron en Egipto, Egipto no los respaldó y perdieron y fueron destruidos. La nación de Dios literalmente en este momento de su historia sufrió de ver a la destrucción de una manera terrible, y todos estos jóvenes y niños no fueron llevados. En el caso de Daniel fue llevado al palacio, pero la mayoría de la gente no fue llevada al palacio, fue llevada a los campos, fue llevada simplemente a servir como esclavos o esclavas, jóvenes y de todo tipo. Pero a él lo llevaron al palacio porque era un joven que probablemente sus papás de alguna manera eran parte del reinado o relacionados de alguna manera a los príncipes del pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor que una vez que los trajeron, ¿verdad? Una vez que el hombre los escogió, vio a Daniel, a sus 3 amigos que son mencionados, y probablemente había más, pero Daniel se concentra en contarnos la experiencia suya y de sus 3 amigos que por alguna razón se mantuvieron juntos, estos 4 jóvenes hebreos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5, y aquí vamos a encontrar cosas importantes. Dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, dice aquí la palabra, yo me equivoqué, el versículo 5 dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Fueron puestos para que ellos literalmente los iban a educar, los iban a preparar físicamente, emocionalmente, espiritualmente, de acuerdo a su religión de ellos, y los iban a preparar para que se convirtieran en oficiales que iban a trabajar debajo del rey Nabucodonosor, iban a ser parte del gobierno. Eso era algo común. Cuando un rey conquistaba otro reino, escogía a los mejores que él pensaba y los hacía parte de su gobierno, para tener lo mejor de todas partes del mundo, en pocas palabras. Y Daniel, dice la palabra del Señor, entre estos estaba, en versículo 6, Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso nombres, les cambió el nombre y les puso: a Daniel le puso Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, a Azarías Abednego. Fueron elegidos y fueron llevados al palacio, estos muchachos de 12 a 14 años, y ahí se les designó de la mejor comida, de la mejor educación, de lo mejor que ellos podían tener. Acuérdense, Babilonia era la nación más rica, más poderosa del mundo en ese momento. No había otra como Babilonia, básicamente. Y dice la palabra del Señor que escogieron a estos 4 entre muchos otros más, pero dice que se enfoca en estos 4. Y dice la palabra del Señor que la primera cosa que hacen es, una vez que los toman como esclavos, los seleccionan y dicen: ustedes ahora ya no van a servir a su Dios, ahora van a servir a nuestro Dios y a nuestro Rey. Lo primero que hacen es que les cambian el nombre. Vamos a ver el significado de los nombres. Daniel, la palabra Daniel significa Dios es mi juez. El siguiente nombre del siguiente muchacho se llamaba Ananías. Ananías significa el que Dios ha favorecido, o el que Dios ha bendecido, o en quien el favor de Dios está. Eso es lo que significa el nombre Ananías.
El siguiente es Misael, que significa ¿quién es como nuestro Dios? O sea, la palabra Misael es como de alguien que dice, wow, nadie es como mi Dios. O sea, levanten alto el nombre de Dios. Y el cuarto es Azarías. Azarías significa Jehová es mi ayuda. Si ustedes notan, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los cuatro nombres hablan de Dios. Sus nombres exaltan a Dios. Ahora, ¿cómo les cambiaron los nombres? Fíjense bien, sus nombres fueron Daniel, le pusieron, ¿cómo le pusieron a Daniel? Belsasar, ¿verdad? ¿Cómo le pusieron a Daniel? Belsasar. La palabra Belsasar en el idioma caldeo significa el príncipe del dios Bel. O sea, de ser Dios, Jehová es mi juez, ahora Baal o Bel, perdón, es básicamente, yo soy un príncipe de él, le pertenezco a él. El siguiente, Misael, el siguiente que era Ananías, que significa el que Dios ha bendecido, le cambiaron el nombre de Ananías a Sadrach. Sadrach significa el que es iluminado, inspirado por el Dios Sol, que era el Dios de los babilonios, el Dios Sol. Sadrach significa el que es inspirado, iluminado por el Dios Sol. El siguiente es Misael. A Misael, su nombre significa no hay nadie como mi Dios. Un nombre muy bonito, ¿no creen ustedes? Misael. Se ve bonito, de veras. Si yo tuviera un hijo, quizás me gustaría ponerle ese nombre. Eso tiene un significado profético, ¿verdad? No hay nadie como mi Dios. Y Misael se lo cambiaron a Meshach, que Meshach significa básicamente el nombre de una de las diosas más importantes de los babilonios, conocida como Venus, que era la diosa del amor, la diosa de la alegría, del sexo y todo eso. Y era en su honor se celebraban grandes fiestas y alguna palabra quizás es orgías y un montón de cosas. Misael se llamaba ¿quién como mi Dios? Y se lo cambiaron a en vez de ¿quién como mi Dios? Se lo cambiaron como el que era bendecido por la diosa del sexo, del amor y de la alegría. Es un nombre totalmente diferente. Azarías se llamaba Jehová es el que me ayuda, o Jehová ayuda, Jehová favorece, a el siervo del fuego resplandeciente. Azarías, Abed-negó, la palabra negó también es traducida, Abed-negó en otras versiones, como Lucifer. Literalmente a Azarías le pusieron el siervo de Lucifer. O sea, le cambiaron el nombre a todos. Y de significar a todos, en cierta manera los nombres de Daniel y todos los demás hablaban de quién como Dios, bendecido por Dios, Jehová es mi juez, etcétera, me exalto en Dios. Ahora les pusieron los nombres de los cuatro principales dioses de los babilonios. En pocas palabras, los dedicaron a ellos. En pocas palabras estaban diciendo, olvídense de Jehová, este es su Dios. Y los dioses que les dieron fueron el dios del sexo, el dios como ya los mencioné, del sol, de la inteligencia, de la sabiduría babilónica y sobre todo de Lucifer. ¿Por qué hicieron esto? Porque literalmente ellos no nomás les iban a enseñar conocimiento babilónico, caldeo, o la lengua babilónico caldea. Literalmente ellos no nomás les estaban cambiando la cultura, pero les querían cambiar la identidad. Antes ellos eran parte del pueblo de Dios, vivían en Israel, eran del linaje real. A lo mejor alguno de ellos iba a llegar a lo mejor algún día a ser rey. No sé, porque la Biblia no dice, no sabemos la historia de sus padres mucho, pero de estar dedicados a Dios,
O sea, un judío, cuando le ponía el nombre a su hijo, le pedía a Dios, decía: Señor, revélame el propósito de mi hijo. Y Dios se lo revelaba y él le ponía ese nombre porque ese nombre era profético. Ese nombre marcaba lo que ese hijo iba a hacer todo el resto de su vida. ¿Sí me entienden? Casi siempre cuando Dios decía: y te voy a dar un hijo y ponle este nombre porque así será su vida. Los nombres marcaban el destino de una persona. Y estos 4 jóvenes tenían un propósito o un destino marcado por Dios, bendecido por Dios. El favor de Dios estaba en ellos. Eran siervos de Jehová. Pero cuando Babilonia, que representa al mundo, al pecado, los agarra y los cautiva y los pone cadenas, les dice: ahora les voy a cambiar el destino, la identidad, el nombre, la lengua, y ahora ustedes me van a servir a mí. Y sus nombres reflejan eso. Ya no son siervos de Jehová, pero ahora les vamos a decir siervos de nuestros 4 dioses más importantes que nosotros tenemos. Yo creo que el diablo y el mundo todavía sigue haciendo lo mismo con los hijos de Dios. Al igual que en aquel tiempo, en un sentido espiritual, cuando nosotros nacemos de nuevo, sobre todo, cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros tenemos la bendición de Dios, amén. ¿Están convencidos de eso, que tenemos la bendición de Dios? El favor de Dios, amén. Y que tenemos un nuevo nombre, nos llamamos hijos de Dios. Nos podemos llamar cualquier otro nombre, pero nuestro nombre primario es: yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Somos hijos de Dios. Se nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos el favor de Dios. Tenemos la bendición de Dios. Pero a veces lo que pasa es que muchas personas, de veras, el mundo las atrapa. Son llevados cautivos al mundo. A veces jóvenes que crecen en la iglesia y el mundo empieza a poner cosas, tentaciones para atrapar sus corazones. ¿Sí me entienden? Ya no son llevados con cadenas, ya no son llevados con espadas. Ahora, en nuestro tiempo, la estrategia del diablo más bien es de que por medio de tentaciones, por medio de amar al mundo, el diablo nos quiere cambiar el nombre a nosotros. Y a veces menosprecian muchos el ser un hijo de Dios y prefieren lo del mundo. Y son esclavos y cautivos del mundo, de las cosas de este mundo, del pecado, de la maldad, de los dioses que controlan donde ellos viven. ¿Cuántos jóvenes ahorita aquí en Los Ángeles se están matando con drogas, con pandillas? Porque el diablo los ha marcado con un nombre que se llama violencia, crimen, robo, drogas, sexo, y los está destruyendo. El propósito de el rey Nabucodonosor, a simple vista parece bueno bendecirlos, una posición de honor, pero me tienen que servir, me tienen que dar su alma, en pocas palabras. No nomás les voy a cambiar la lengua, les voy a cambiar el corazón, la identidad. Y yo creo que el diablo sigue haciendo lo mismo con toda persona que no está consciente que nosotros tenemos una lucha con el diablo. Tenemos una lucha con la cultura. Vivimos en un mundo que está en nuestra contra. ¿Están conscientes de eso nosotros? ¿Están conscientes? O sea, muchas veces aquí decimos Estados Unidos es un país cristiano. Y yo les voy a decir la verdad, no vivimos ya en un país cristiano. En este país, vivimos en un país, culturalmente es un país post-cristiano. Ha dejado de ser cristiano. Fue cristiano, pero ahora ya cada vez menos es cristiano. Así es la tendencia, la realidad. Y hay muchas evidencias de eso. La maldad se ha multiplicado. Ahora es más fácil practicar cualquier barbaridad o pecado o lo que sea. Ahora si alguien, por ejemplo, en tiempos pasados, y no es que uno está en contra de los homosexuales, que odia a los homosexuales, nosotros sabemos que Dios ama a los homosexuales, amén, y los quiere salvar, ¿sí o no?
Dios no los odia, Dios quiere cambiar a esas personas y Él dio su vida por ellos como por cualquiera de nosotros. Pero el pecado en sí, años atrás, no era un pecado que realmente la gente se sentía orgulloso, lo ocultaba los que tenían esa tendencia, ¿sí o no? Pero ahora es al revés. Los que lo declaran son aplaudidos. Y si alguien dice, no, yo no creo que eso es correcto, es condenado por la mayoría de la sociedad. ¿Qué significa eso? ¿Que somos un país con valores cristianos o un país post-cristiano? Somos post-cristianos. ¿Qué somos en Estados Unidos? Post-cristianos. Y nuestros hijos y nuestros jóvenes están siendo influenciados por la Babilonia o la Caldea moderna de nuestros tiempos y les quiere cambiar la identidad. Por eso aquellos que somos padres debemos de veras esforzarnos en que nuestros hijos tengan una identidad cristiana, que tengan una experiencia. A veces nosotros nos conformamos porque, qué bonito, ya sabe orar cuando come. Y pensamos que eso es suficiente, con que ya sabe orar cuando come. O ya sabe cantar un canto, cosas así por el estilo. Está bien, eso es bueno. Pero tenemos que asegurarnos que ha tenido una experiencia transformadora, que es lo único que va a hacer que nuestros hijos no sean cautivados por el espíritu de este mundo. También a nosotros, a los jóvenes, a los adultos, no le creamos la mentira al mundo. Hay mucha gente que dice, yo eso de ser cristiano, yo no quiero porque es una pérdida de tiempo. Es porque me pierdo de muchas cosas, de muchas diversiones. Y el diablo, ¿sí me entienden? Quería que Daniel dijera, ya ves cómo está el pueblo de Dios, derrotado, vencido. Cómo está el pueblo de Dios, han sido conquistados. Y mira a nosotros, poder, gloria, posición. Sírveme, dame tu vida, dame tu identidad. Pero yo creo que como en todos los tiempos, desde que existe el planeta, desde que existe el ser humano, Dios siempre tiene personas que han entendido el corazón de Dios y que se han guardado para Dios. Amén. En una ocasión el profeta Elías dijo, Señor, ya no queda nadie que te sirva, ¿verdad? Y se fue llorando, queriendo morir. ¿Y qué le dijo Dios? Estás equivocado, Elías. Yo tengo un remanente fiel que no ha doblado su rodilla a Baal. Y yo quiero con todo mi corazón, de veras, que en estos últimos días hay un remanente fiel que no ha doblado tampoco su rodilla a los dioses de este mundo. Amén. A los dioses de sexo, de droga, de maldad, de pecado. Amén. Creemos que nosotros debemos de ser ese pueblo de Dios, amén, que resplandezcamos en las tinieblas. Pero el mundo le quería cambiar la identidad y el corazón a Daniel y a sus amigos. Pero ¿qué hizo Daniel? Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Note la importancia del corazón. Daniel no se deslumbró, no dijo, wow, qué muchachas tan bonitas las babilonias. Wow, qué palacios tan grandes los babilonios. Wow, qué manjares, qué comidas tremendas. Voy a comer de la comida del rey. Voy a beber del vino del rey. Voy a tener de lo mejor. Él no dejó que eso llegara acá. Su corazón estuvo en lo correcto. Por eso nunca debemos dejar que el mundo, que el diablo gane nuestro corazón. El secreto es el corazón. Las tentaciones pueden venir, los problemas pueden venir, las dudas a veces pueden venir, pero que no lleguen al corazón. Que lo más importante es que nuestro corazón esté apasionado por lo de Dios, y que al igual que Daniel, nosotros nos propongamos de todo corazón, dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebió, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La primera cosa que vemos de Daniel, y qué es lo que se necesita para que el diablo no nos cambie nuestra identidad de que somos hijos de Dios y que somos
lo más especial a los ojos de Dios. Y no hay nada que el mundo nos pueda dar que sea mejor que lo de Dios. La primera cosa que se necesita es que nosotros tenemos que ser personas de carácter firme. ¿Qué es lo que se necesita? Tenemos que ser personas de carácter firme. Tenemos que determinarnos nosotros. O sea, yo tengo que tomar esa determinación. Note que él dijo en su corazón. Él habló a su corazón, ¿verdad? Él dijo, yo no voy a contaminarme. Para esta edad probablemente él ya había sido dedicado como adulto, si tenía 13 años a lo menos, en las costumbres judías. De seguro que él había crecido escuchando la ley, escuchando a los profetas, leyéndola probablemente porque era un muchacho de una familia real. Solo tenía dinero para tener libros de la Biblia y poderlos leer. Sabía leer. Era un muchacho educado y de seguro que había sido impactado por sus padres acerca no solamente de que existe un Dios, pero él entendía las leyes de Dios. Él entendía los mandamientos de Dios. Y cuando vio la comida y cuando vio lo que el rey ofrecía, él dijo, esto está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Él sabía que él no podía comer ciertas comidas de acuerdo a la ley. Acuérdense, Dios les había dado en la ley varios tipos de comidas que ellos no podían comer. Y además, aún había ciertos animales, no ciertos, pero todos los animales que tenían que matarlos de cierta manera, derramar toda la sangre, no quedar nada para que los pudieran comer, si no eran inmundos. Y además, él empezó a ver que los alimentos y la bebida y todo lo que él comía, primero se los ofrecían a los dioses babilonios. Y él dijo, si yo accedo, si yo comprometo mi testimonio, ya no me queda nada. No tengo poder, no tengo autoridad, soy un esclavo. Lo único que me queda es mi convicción. Lo único que me queda es mi convicción. Y yo quiero decirles que eso es lo más importante. Cuando yo vine a este país, yo no conocía a ningún cristiano. Nadie. A ni uno siquiera. Las primeras semanas conviví con pura gente no cristiana. De todo tipos. Buenos y malos. En el trabajo y donde quiera, en la escuela, donde quiera que yo estuve. Primeros 2-3 meses, en el área que estaba viviendo, sin carro y sin nada, es más, no tenía ni Biblia. En serio, no tenía ni Biblia. La única que yo tenía, que traía conmigo, se la regalé a un muchacho que se estaba muriendo de cáncer y se la regalé y le dije, te la regalo. Tú la necesitas más que yo. Léela. Yo era amigo mío y supe que estaba en el hospital, fui, se la llevé y me quedé sin Nuevo Testamento, que era lo que tenía. Lo único que yo me recuerdo bien claro es que todo lo que había aprendido cuando me convertí estaba en mi corazón. En el que andaba entre puros paganos que me ofrecían de todo, donde quiera que andaba. Lo que me ayudó a decir no es que yo soy muy fuerte ni nada por el estilo, soy como cualquier otra persona, pero fue esa convicción. Yo creo en Dios, Cristo está en mi corazón, yo le entregué mi vida a Cristo, y eso fue lo que me ayudó, aunque no conociera a nadie y aunque estaba rodeado de pecado, de todo tipo de pecado, no caer en el pecado. Que yo tenía una convicción. Hay veces que nosotros es fácil ser cristianos cuando todos estamos sirviendo a Dios. Estamos en la iglesia, estamos en la célula, estamos en las oraciones, en el culto del domingo. Me recuerdo un joven que un día me llamó, estaba con nosotros un tiempo y no sé a dónde se fue, si me parece que a Georgia o a New York, como muchos que se han ido y después nos llaman, pero especialmente me acuerdo de uno. Me recuerdo sus palabras que me dijo: cuando yo estaba en la iglesia, yo pensaba que era mucho,
Porque que la escuela de líderes, que la célula, y luego culto de jóvenes, y luego el domingo. Dice, y para ser sincero, yo trataba de ir nomás una o dos reuniones, pero ya no iba a las demás, porque era mucho. Dice, pero cómo lo lamento. Tenía como 3 meses que se había ido. Ahora que no estoy allá, cómo valoro y me gustaría volver a estar ahí con ustedes. Porque acá donde estoy, dice, sí, ya conocí una iglesia. Dice, pero la verdad que no se compara a lo que nosotros estábamos haciendo allá. Y yo no lo valoraba de veras. Y sus palabras fue, de veras le doy gracias. Él dijo estas palabras, por de vez en cuando regañarnos. Yo pensaba que nos estaba regañando, pero ahora me doy cuenta que no. Y yo digo, yo no me acuerdo que lo haya regañado. Pero él me estaba diciendo eso y dije, bueno, ¿qué le hace que lo tomó con regaño si le sirvió de algo? Gloria a Dios. ¿Qué le hace que lo tomo como regaño? Dice, porque ahora, ¿cómo quisiera estar allá? Porque ahora me doy cuenta que esos como 2 años que estuve ahí, ahora están acá dentro de mi corazón. Si no fuera por eso, yo no sé qué sería de mí. Es importante de veras que nosotros determinemos en nuestro corazón y que valoremos todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La historia de Daniel nos habla a nosotros de que no importa dónde estemos, podemos ser fieles a Dios. Amén. Si alguien tenía todo en contra, era Daniel. Cuando estaba con su papá y su mamá, mamá, cuéntame la historia de David. Él no decía cuéntame la historia de Daniel, era Daniel. Él decía cuéntame la de Moisés, ¿verdad? Tal no escribía la de Daniel porque él es Daniel. Y de seguro su mamá lo abrazaba, y de seguro le contaba. Y de seguro que cuando estaba desanimado su papá ahí estaba, o podía ir al templo, o podía orar en el templo, podía ir a ofrecer sacrificios y podía mantenerse sirviendo a Dios. Pero ahora estaba solo, no había templo, no había papá, no había mamá, no había hermanos, no había amigos, no había conocidos, no entendía el idioma, no entendía la cultura, no le gustaba la comida, no le gustaba nada, no conocía a nadie. De hecho, acaba de ver a sus padres morir, acababa de ver el templo dedicado a Jehová destruido, y sabía que los utensilios del templo estaban abajo del altar de los dioses babilónicos. Si alguien podía decir yo no creo en Dios más, es Daniel. Si alguien tenía todo en su contra, es Daniel. Pero él fue un joven, un niño, pongámosle que tuvo 14 años, un joven, pero un joven determinado, fiel, íntegro. Lo que nosotros nos damos cuenta en la historia de Daniel es de que no importa la tentación o lo que estemos pasando, podemos vencer. Amén. A ver, diga, no importa la tentación, digamos, no importa la prueba, podemos vencer. ¿Lo creen? A ver, vamos a dar un aplauso al Señor. Dígale, gloria a Dios. Podemos ser fieles, gloria a Dios, como Daniel. Segundo lugar, la segunda cosa, versículo 9, que nos damos cuenta de esta historia es que cuando nosotros somos fieles, lo voy a repetir, cuando nosotros nos proponemos en el corazón serle fiel a Dios, Dios nos da su gracia. Y su gracia nos alcanza aunque estemos en lo último de la tierra. Daniel estaba, por así decirlo, en el lugar más terrible, pero hasta ahí la gracia de Dios le llegó. Dice el versículo 9, y puso a Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando nosotros tenemos el favor de Dios, Dios nos da favor con la gente, aún hasta con la gente que no es cristiana. Y Dios usa gente inconversa para bendecirnos. La primera vez que yo fui a la iglesia, cuando llegué a este país, fue una vecina que vivía cerca de donde vivían mis abuelos. Y
se dio cuenta que yo andaba ahí, una señora. Ella no era muy fiel en la iglesia, pero nomás de casualidad le preguntó a mi abuela que si yo le gustaría ir a la iglesia. Una señora como de 60 años. Y dijo ella, pues yo creo, porque este es protestante, este no es católico. No entiendo por qué se hizo protestante, pero bueno, pues yo creo que a lo mejor sí va a querer ir. Y de veras, gracias a Dios por esa iglesia bautista que fui en ese tiempo, como por unos 2-3 meses, aunque nada más habíamos 8 personas, era todo, y todos eran puros ancianos, porque Dios los usó a esas personas para bendecirme de una manera increíble, en muchos aspectos. Dios nos da el favor, nos da la gracia, nos bendice en el trabajo, porque ellos estaban preparándose para trabajar, y en el trabajo que ahora tenían, aunque eran extranjeros, aunque no eran de ciudadanos, ellos, Daniel y sus amigos, Dios les dio el favor y fueron bendecidos. Nosotros nos debemos identificar con Daniel porque somos extranjeros. La mayoría de nosotros somos extranjeros. La mayoría de nosotros no hablamos, no es nuestra cultura. No entendemos cómo funcionan las cosas. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, yo no hago mis taxes porque va a venir la migración. Y no tiene que ver una cosa con otra. Pero así piensan porque no entienden cómo funciona este país. O yo no lleno las formas del censo porque a lo mejor ahorita llega la migra también, ¿verdad? Porque no entienden cómo funciona este país, que es los poderes del gobierno están totalmente separados y no tiene una cosa a ver con otra. Pero aún y con todo y eso, aunque no entendamos muchas cosas y no sepamos muchas cosas, si nosotros nos proponemos en nuestro corazón honrar a Dios, Dios nos dará el favor en todo lo que estamos haciendo, en todo. Porque aquí no es de que Daniel, Dios le dio el favor para que predicara mejor, o para que orara mejor, o para que fuera mejor maestro de la Biblia. No, le dio el favor para que le permitiera hacer lo que no era permitido hacer. Porque la orden del rey es: aliméntenlos a todos con la comida de mi mesa. Los reyes babilónicos, persas y babilónicos sobre todo, ellos fueron los que inventaron la palabra que nosotros conocemos como adoración. Porque cuando a un rey persa y babilónico alguien desobedecía, no hacía lo que ese rey decía, más le valía no haber nacido. No había misericordia, no había perdón. ¿Saben cómo la gente se dirigía al rey, incluyendo la esposa y los hijos y todo el mundo? ¿Saben cómo se dirigían a ellos? ¿Saben cómo? Cuando entraban a su palacio o donde ellos estaban sentados, hagan de cuenta en aquella puerta, ¿saben cómo entraban? Se tiraban al suelo, ponían la cabeza en el suelo, la cara en el suelo, y se iban arrastrando. No pueden levantar y verlos a la cara, porque los mataban. Literalmente. O sea, ellos eran considerados dioses en la cultura de ellos. Y esta era una orden del rey. Y el eunuco estuvo dispuesto a arriesgarse, pero era el favor de Dios. No era que era un eunuco muy atrevido, era el favor de Dios. Amén. Y yo les quiero preguntar, porque parece como que, no sé si estoy hablando a alguien que experimentó el favor de Dios. ¿Alguno de ustedes ha experimentado el favor de Dios? Que Dios ha abierto puertas, que Dios ha cerrado las cosas que el diablo tenía en nuestra contra, que Dios nos ha abierto acá, nos ha prosperado allá, nos ha dado el favor con la persona que no conocíamos, ha llegado gente y nos ha bendecido. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? Oh, porque parece como que no, ¿verdad? Pero yo creo que si hemos experimentado el favor de Dios, debemos de entender a Daniel que Dios le dio el favor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. De seguro que Daniel se propuso en su corazón porque él leyó en el libro de Génesis de otro joven muy parecido a él que se llamaba José, que también fue vendido como esclavo. De seguro que lo leyó y se acordó cuando estaba allá encerrado en el palacio del rey, y se acordó de los pasajes donde decía que sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas y lo vendieron como esclavo y terminó en Egipto. Pero ¿qué dice la escritura?
Pero Dios estaba ¿con quién? Con José. Y de seguro que Daniel se acordaba y decía: yo me voy a proponer como José, ser fiel a Dios. Y aquí en mi Egipto, en mi Babilonia, ¿verdad? Dios va a ser fiel. Nosotros debemos de ser como Daniel, de veras. Él es un ejemplo de entre muchos personajes de la Biblia. José y Daniel se destacan porque en tierra de extranjeros se mantuvieron fieles a su Dios. Nosotros debemos de mantenernos fiel a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que ellos le pidieron? Le dijeron: mira, nosotros no podemos comer, pero yo sé que la orden es dura, ¿verdad? No se puede desobedecer. Ponnos a prueba. Fue sabio como pidió las cosas. No demandó, pidió sabiendo que tenía el favor de Dios. Y ahí es otra lección para nosotros. Hay veces que no sabemos cómo actuar, cómo tratar a la gente del mundo, ¿verdad? No sabemos cómo tratar con la gente que nos puede bendecir. Yo me recuerdo una vez una persona quería bendecir a otra y le decía: mira, pues si vienes acá a mi casa, yo te voy a ayudar de esta forma. Y esta persona decía: no, ¿qué voy a ir a hacer? Va a pensar que ando de pediche. Ahora, y se estaba muriendo de necesidad y le ofrecían ayudar a esta otra persona, pero decía: no, yo qué vergüenza, ¿qué voy a andar haciendo? Cuando Dios lo quería bendecir, no supo ganarse el favor, ni siquiera fue para decirle de perdido: está bien, gracias por la promesa de ayuda, no puedo ir en otra ocasión. Pero mejor no le habló, no dijo nada, y nunca más le volvieron a ayudar, porque no supo cómo tratar a las personas. Daniel supo cómo tratar a las personas. Fue y le dijo: ponnos a prueba. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos y por 10 días y nos den legumbres a comer y a beber agua. Y compre luego de nosotros, y dice, luego compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según tú veas. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y dice: así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que iban a beber, y les daba legumbres, puras verduras, pura lechuga les daba, parecían conejos. Puras legumbres, les dice aquí la palabra del Señor. Ok, 17 dice: pero noten, a estos 4 muchachos Dios, ¿quién? Note, cuando nosotros nos de veras decimos: Señor, yo te voy a honrar a ti, mi corazón es honrarte a ti, Dios. Dice lo que pasa. Al cabo de 10 días, dice a estos 4 muchachos, 17, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento, o sea, él le dio algo más extra, ¿verdad? Fue entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló, dice: pasados pues los días, a los 3 años, al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Note que no se cambiaron el nombre. ¿Sí lo nota? Se siguen llamando con sus nombres judíos, sus nombres israelitas. Gloria a Dios. Dice: así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría, inteligencia, que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el primer año del rey sirio. Dice la palabra del Señor que les dio sabiduría. La palabra original sabiduría aquí en este contexto significa entendimiento, inteligencia, ciencia. Les dio inteligencia, que significa aptitud, comprensión, conocimiento, cordura, discernimiento. O sea, ¿saben por qué Daniel eran 10 veces más superior que a los sabios de Babilonia? Y los sabios de Babilonia, Daniel tenía, 16, 17 años de edad. ¿Alguno de ustedes tiene 16, 17 años de edad? Ok. Angelito tiene 16, 17 años de edad. O Antonio, ¿quién fue? Bueno, miren, Ángel tiene 16, Antonio 17 y Abraham 18 años de edad. Ahí está. ¿Dónde está Marcial? Es el cuarto joven hebreo. ¿Dónde está?
anda comiendo comida del rey. Gloria a Dios. Pero ¿saben ustedes por qué estos jóvenes de 17 años fueron superiores a todos los sabios, a los maestros que ellos les estaban enseñando? ¿Saben por qué fueron superiores? ¿Saben por qué? Porque todos los demás tenían sabiduría humana. Daniel y sus amigos, dice, Dios les dio. Y esa es la diferencia. Lo de Dios es mucho mejor que todo lo humano. Los demás, todo lo que tenían, lo habían aprendido de libros, lo habían aprendido de experiencias, lo habían aprendido de sus maestros, lo habían aprendido en las escuelas, lo habían aprendido en su experiencia de la vida. Pero lo de Dios es 1000 veces mejor, no 10, 1000 o millones de veces mejor que lo del mundo. Amén. La sabiduría de Dios es la verdadera que nos da a nosotros la bendición en la vida. Ellos tenían la sabiduría que venía de Dios. Dios nos promete a nosotros lo mismo, ¿verdad? ¿No dice acaso, si alguno tiene falta de sabiduría, qué dice que tenemos que hacer? Pídala a Dios. ¿No dice que nos ha dado un espíritu de sabiduría, la palabra de Dios? No de temor, amén, pero de ciencia, amén. ¿No tenemos la sabiduría de Dios nosotros? No sé si me entendieron. ¿Tenemos o no tenemos la sabiduría de Dios? Tenemos la sabiduría de Dios. Y es mejor que lo del mundo. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que estar mejor que la gente del mundo en todas las cosas que estamos haciendo. Debemos esforzarnos porque eso sea una realidad. Cuando estos 4 jóvenes fueron examinados por el rey, se dieron cuenta que había algo especial en ellos. Era la bendición de Dios. Así debe de ser en nuestras vidas. Nosotros tenemos la bendición de Dios. Así debe de ser también. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Gracias a Dios, Padre, porque estamos aprendiendo, estamos conociendo, Señor, en estos días, Padre, realmente tu palabra. Estamos entrando, conociendo a Daniel ahora, Dios. Conociendo a estos 4 jóvenes, Señor, que verdaderamente marcaron la diferencia en sus vidas, Padre. Que verdaderamente, Señor, son un ejemplo tremendo de consagración, de sabiduría, Señor. Te damos gracias por historias y por la vida de Daniel y sus jóvenes amigos, compañeros, Padre. Porque en esta tarde y en los próximos días, tú vas a usar sus vidas para desafiarnos, Señor, para inspirarnos, para levantarnos, para motivarnos, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, en esta noche. Vamos a darle gracias, dígale, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque nosotros somos Daniel, Señor. Todos nosotros, Señor, vivimos en una cultura, en un país, Dios, que ha dejado ser un país cristiano, pero que nosotros nos estamos levantando, Señor, para marcar la diferencia y para detener el curso, Dios, de este país, Dios. A diferencia de otras naciones que se perdieron para siempre, Dios, nosotros entendemos que así como a Daniel, tú lo llevaste de su pueblo a una nación extranjera, a nosotros también, Señor, nos trajiste, Señor. Tuyos son los países, tuyos son las fronteras, no existen, Señor. Pero yo te pido, Señor, que en nosotros, en todos los que estamos aquí, Dios, y cualquier persona que escuche esta enseñanza, Dios, el espíritu que estuvo en Daniel, Dios, esté en nosotros, Dios. Ese mismo espíritu, Dios, determinado, Dios, ese espíritu fiel, sí, Señor, que estuvo dispuesto a arriesgarse por ti, Dios, que se consagró a ti, Dios, que dijo: yo voy a marcar la diferencia, yo te voy a honrar a ti, Dios. En tierra de extranjeros te voy a honrar a ti, Dios, y no voy a dejar que el mundo me cambie la identidad, me cambie el destino, Señor. Dígale al Señor en esta tarde, dígale: Señor, yo no voy a dejar que ni el mundo, ni la vida, ni el pecado
ni las tentaciones, ni las pruebas me van a cambiar mi destino. Yo tengo un destino marcado por ti, Señor, al igual que Daniel, y yo me determino a cumplirlo con todo mi corazón. Dele gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque solamente tú, Dios, eres el único que marcas nuestro destino, Padre. Y hoy nos determinamos, Señor. Hoy declaramos, Señor, hoy declaramos, Santo Dios, que, Señor, nos determinamos a cumplir tu voluntad, Padre, a cumplir tu propósito. Vamos a decirle al Señor: danos la gracia como se la diste a Daniel. Concédenos el favor, Dios. Ábrenos puertas. Bendícenos en esta tierra, Dios. Daniel lo bendeciste en tierra extranjera. Bendícenos a nosotros en esta tierra extranjera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Padre. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Santo Dios. Bendícenos, Santo Dios. Bendícenos, Santo Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Sea tu nombre glorificado, Dios. Bendícenos, Dios. Santo Dios, cámbianos la mente y el corazón. Dígale: dame una mentalidad, Señor, como la de Daniel, Dios, de excelencia, de conquista, de éxito, Señor. Danos esa mentalidad de Daniel, determinada, Padre, en el nombre de Cristo.